Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y abordamos ya la penúltima de nuestras sesiones o charlas sobre el curso que estamos haciendo de Historia de la Iglesia. Estamos acabando ya la síntesis del segundo milenio. Y en la octava sesión, concretamente, que vamos a empezar ahora, pues vamos a hablar de una serie de puntos que consideramos significativos de la época de la que vamos a abordar. Por una parte hablaremos de San Pío V y el modernismo, lo que supuso, y el siglo XX como el siglo de los mártires, que realmente es así. También como ejemplo de mártires hablaremos del beato Miguel Agustín Pro, y también, pues, volviendo a Europa, pues hablaremos de Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. Bien, pues efectivamente, estamos ya prácticamente empezando el siglo XX en nuestro repaso histórico. Y los primeros años del siglo XX, hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial, se consideran como unos años, como un periodo brillante y feliz de la historia europea, que se truncó precisamente por la Primera Guerra Mundial. Pero, sin embargo, por mucho que se hable de la felicidad de Europa en aquellos años, la verdad es que también hubo sus dificultades. Y no solamente porque se derivara en una guerra absurda bueno, pues que tuvo unas consecuencias nefastas y que destruyeron en cierta medida muchos aspectos positivos que podrían darse en la sociedad europea, ¿no? Pero, pues ya digo, no fueron unos años tan felices. Aquel periodo tan feliz, pues desde un punto de vista de la vida cristiana, no fue una época fácil y tuvo verdaderos problemas, algunos de los cuales vamos a abordar precisamente a continuación. Y un elemento fundamental de ese momento histórico es la figura de San Pío X, uno de los papas que ha subido a los altares y que tuvo que luchar no solamente contra los enemigos de fuera de la Iglesia, sino incluso también los infiltrados dentro de la propia Iglesia. Y este es un aspecto que vamos a tratar ahora a continuación, porque San Pío V y su lucha contra el modernismo merecen una consideración especial. Bueno, en principio hay que decir que, como hemos estado viendo en las últimas sesiones, lo cierto es que Europa fluctúa entre el acercamiento al catolicismo y el alojamiento del catolicismo, entre lo que es el fervor popular y la persecución política de la Iglesia, de las órdenes monásticas, etcétera, ¿no? Y esto pues no podía ser una excepción cuando empieza precisamente el siglo XX. El anticlericalismo ataca a los países de Europa que contaban con población mayoritariamente católica por tradición. Y así, por ejemplo, en Portugal, tras la proclamación de la República en 1910, se expulsó a los religiosos del país, una vez más, se separó la Iglesia del Estado y se confiscó los bienes eclesiásticos, también algo previsible. En España, la célebre Ley del Candado, que prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, es decir, se consideraba que estaba cerrado y no podía haber ninguna orden nueva, aparece como un reflejo mitigado del anticlericalismo en boga, que efectivamente se va extendiendo poco a poco. Y en este momento histórico, providencialmente, aparecerá la figura de San Pío X. Pero antes de entrar de lleno en ella, hay que decir que en Francia el escenario de la ofensiva contra la Iglesia precisamente es especialmente cruento también en esta época. Hay un duro enfrentamiento que, como he dicho, pues encontró la firme entereza del Papa San Pío X, quien fue secundado precisamente fielmente por su secretario, el cardenal Merry del Val. Francia rompió las relaciones con la Santa Sede, se abrogó el Concordato en 1905, los religiosos perdieron el derecho a enseñar y muchos fueron expulsados del país, así que pues nada completamente nuevo. La Iglesia francesa pasa a ser perseguida, y entonces los bienes eclesiásticos fueron confiscados, como no, por segunda vez en poco más de un siglo. La Iglesia fue despojada de su patrimonio y privada de la ayuda estatal que venía recibiendo como compensación desde la época de Napoleón. Y el uso de los templos pasa a tener un único fundamento jurídico, que sería el derecho, el precario título de la posesión de hecho, es decir, las iglesias pasan a ser del Estado y
iglesia institución solamente puede usar los templos. Bien, como digo, hay problemas políticos, hay una persecución política, pero también, lo que es peor, hay una infiltración de ideas no perfectamente católicas dentro de la Iglesia, que es lo que se ha dado en llamar el modernismo. El modernismo pudo tener su origen en la inquietud de ciertos católicos que deseaban pues compensar un supuesto retraso que tenía la Iglesia en la aceptación del mundo civil, ¿no? Es decir, la Iglesia se consideraba que en el campo de la historia, la filosofía y la exégesis bíblica estaba muy retrasada, la Iglesia católica, y tenía que ponerse al día. Eso suponía aceptar el influjo del protestantismo liberal alemán en la práctica y, tratando de racionalizar la fe cristiana, se pretendía hacerla adaptable o aceptable, para la mentalidad moderna. Es decir, que la idea es superar ese retraso, porque el complejo de muchos católicos era que los protestantes iban mucho más adelantados y eran unos hombres mucho más modernos. Así que, claro, la alternativa era vaciar la Iglesia católica de la carga de los dogmas y en gran parte de su contenido sobrenatural, con lo cual, pues, en fin, la cosa estaba condenada al fracaso. Lo que pasa es que no se planteaba como una revolución, se planteaba en principio como una supuesta reforma. Los modernistas pretendían reformar la Iglesia, eso es lo que dicen, desde dentro, y sus posturas tenían un deliberado acento de ambigüedad, de tal manera que fueran aceptables para muchos católicos que no estaban por la misma labor, ¿no? Por otra parte, la exégesis bíblica, parcela predilecta de la acción modernista, porque precisamente era donde se consideraba que la Iglesia católica estaba más retrasada, puesto que los protestantes se dedicaban al estudio de la Biblia concienzudamente y se suponía que sabían mucho de ella. Lo que no se decía es que lo que estaban llegando era poco a poco hacia el ateísmo, ¿no? A base de negar todo lo que en la Biblia se saliera de lo racional. Pero bueno, lo cierto es que la exégesis bíblica, como digo, era la parcela que los modernistas querían actualizar más fácilmente y fue cultivada, por ejemplo, por el señor que vemos en la fotografía, que es Alfredo Loisy, que es la figura más importante de ese movimiento de reforma, de pretendida reforma. Me ha gustado mucho y por eso he colocado esta imagen, que es precisamente lo que se llama el descenso de los modernistas. Si pudiéramos ver con detalle lo que pone en cada uno de los escalones, pues se ve cómo se empieza hablando de la cristiandad y se termina en el ateísmo, ¿no? Y los pasos intermedios son los escalones en los que pues se va incurriendo poco a poco según se va profundizando con el modernismo. Pues bien, según la afirmación de Tyrrell, Cristo habría dejado no una doctrina, sino un espíritu, y todo lo demás era erróneo, todo lo demás era malo, es decir, todo lo demás lo había hecho la Iglesia, crear una estructura, crear una religión, en fin. La filosofía del modernismo era precisamente el inmanentismo, que erigía la conciencia religiosa en norma suprema de la vida cristiana, es decir, la conciencia de cada uno es lo que tiene que determinar lo que está bien y lo que está mal. Dicho sea de paso, eso es el contenido del pecado original, pero parece que no habían caído en ello, ¿no? Los modernistas forjaron incluso un modelo ideal de sacerdote que Fogazzaro convirtió en el héroe de su novela El Santo. Es decir, ese era el héroe, la persona como debía ser un sacerdote. Claro, eso según la postura de este autor. Evidentemente, era una postura que no coincidía con lo que la Iglesia Católica había dicho siempre. Bueno, pues en este caso, como digo, el ataque dentro de la Iglesia se daba pues de la peor forma posible, porque entonces lo que se creaba era una guerra civil, es decir, un ataque interno es lo peor que existe. Pero afortunadamente San Pío X entra en escena y cierra resueltamente el paso al modernismo. Concretamente, el decreto Lamentabili y la encíclica Pascendi denunciaron y condenaron estas doctrinas de una forma clara e inequívoca. Es más, se exige a partir de ese momento el juramento antimodernista a los profesores eclesiásticos y a otros muchos clérigos, y eso fue una medida disciplinar que tuvo mucho éxito, fue muy eficaz. Es decir, había que jurar que no se era modernista para poder ejercer y para poder enseñar a miembros de la Iglesia.
Sin embargo, esto que parece que San Pío X dejó perfectamente contenido, pues sufrió un rebrote, diríamos ahora, modernista, con sorprendente fuerza a mediados del siglo XX. Pero de momento, pues dijéramos que se paralizó la situación. La figura de San Pío X supone un vigoroso impulso espiritual. El lema que seguía el pontificado de San Pío X fue buscar siempre los intereses de Dios. Ese era el criterio supremo de su pontificado. Y para ello, pues buscó la santidad de los sacerdotes, la redacción de un nuevo catecismo, el Catecismo de San Pío X, la concesión de la primera comunión a los niños desde la edad del discernimiento, que antes se retrasaba muchísimo. También, bajo Pío X, la Iglesia adoptó el principio moderno de la codificación y todas las normas de derecho canónico que estaban recopiladas pero no estaban codificadas, pues pasan a codificarse pues en la época de San Pío X, aunque el primer código de derecho canónico ya lo promulga Benedicto XV, que es el Papa del que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué? Pues porque efectivamente durante la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, inmediatamente después de acabada la Primera Guerra Mundial, que había estallado el 28 de julio de 1914, he dicho de que acabara, no, de que empezara la Primera Guerra Mundial, pues inmediatamente después fallece San Pío X 3 semanas después, el 20 de agosto de 1914. De manera que el nuevo Papa, Benedicto XV, es quien va a encarar completamente pues, todo lo que supone una guerra mundial. El nuevo Papa extendió su pontificado desde el 3 de noviembre de 1914 hasta el 22 de enero de 1922, es decir, sobrevivió un poco más que la guerra, pero la verdad es que su pontificado estuvo perfectamente determinado por esa circunstancia bélica inconmensurable, ¿no? Así que prácticamente apenas pudo hacer otra cosa durante aquellos años de guerra que esforzarse inútilmente e intentar paliar y establecer la paz entre los bandos beligerantes. Lo cierto es que efectivamente la guerra, que excede del ámbito de nuestro estudio, pues se extiende hasta noviembre de 1918, que es cuando acaba, y ello merced a la victoria de los aliados sobre los imperios centrales. ¿Cómo se pone fin a esta Primera Guerra Mundial? Bueno, el final de la lucha llegó en noviembre de 1918, como digo, y concretamente pues las condiciones de la rendición de los perdedores se establecen en el Tratado de Versalles, que es el punto final oficial del conflicto. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido con otros siglos antes, en el Tratado de Versalles se omite completamente la intervención de la Iglesia Católica, ¿no? La Santa Sede queda rigurosamente excluida de la mesa donde se negoció el Tratado de Versalles, lo cual pues tiene sus consecuencias, porque como digo, estaba diciendo, un siglo antes, cuando la anterior ordenación de Europa tras las guerras napoleónicas, la Santa Sede había estado presente, por ejemplo, en el Congreso de Viena, pero ahora quienes llevan la voz cantante en gran medida son los americanos, y el desconocimiento de las cuestiones europeas por parte del presidente norteamericano Wilson y por otra parte dentro de Europa el ancestral resentimiento francés contra los Habsburgo, al que ahora se unía en Clemenceau a un personal anticatolicismo, dio lugar a un grave error político que supuso, visto con perspectiva histórica, la destrucción del Imperio Austrohúngaro. Basta con que nos fijemos en cómo era Europa en 1914 y cómo era en 1918 para ver que el mapa cambia de una forma considerable. Lo que era el Imperio austrohúngaro pues se fragmenta en una serie de estados pequeñitos, y parte también de lo que era Rusia pasará a formar nuevas naciones. Así que el problema, ¿por qué fue un error la desaparición del Imperio Austrohúngaro? Porque mientras que se permitía sobrevivir a la Alemania del Norte, que estaba centrada en torno a la Prusia protestante, se desmembraba la Germania católica, el estado danubiano, que era un equilibrio europeo donde convivían alemanes, magiares y eslavos. Por tanto, aquí dijéramos que los católicos y los protestantes estaban en cierta medida equilibrados.
Sin embargo, pues claro, la destrucción del Imperio Austrohúngaro pues supone la fragmentación y la división de Europa en pequeñas naciones muy pequeñitas. Tuvo sus cosas buenas, por ejemplo, Polonia e Irlanda surgen de la nada, ¿no? Es decir, una nación católica, Polonia, renace de sus cenizas, mientras que otro pueblo católico, Irlanda, consigue la independencia nacional y se disgrega por fin de la anglicana Inglaterra. Mientras que en el este, dijéramos que se produce con la Revolución Rusa un cambio fundamental, y es que el suceso de mayor trascendencia destinado a condicionar decisivamente la historia del mundo, no solamente Europa, en el siglo XX ha sido la Revolución Rusa de 1917. Esta pues supone el cambio de una Rusia zarista, como vemos en la fotografía, a la aparición precisamente de un nuevo Robespierre, en este caso Lenin, que enardece a las masas por su dialéctica fantástica y que llevará a algunos excesos, sobre todo con sus sucesores todavía más, a la sociedad rusa. Aparece, por tanto, pues una nueva Rusia que ahora se convierte en la Unión Soviética. Terminados con la victoria bolchevique en los años de la Guerra Civil, la URSS irrumpe en el escenario mundial como el primer estado marxista de la historia, oficialmente ateo, doctrinalmente anticristiano y fundado en una concepción materialista del hombre y de la vida. Bueno, podemos ver también cómo se modifica y cambia el mapa de la Europa. En este caso nos vamos a centrar precisamente en fijarnos en la extensión verde, que era el Imperio de Rusia, y que si en 1913 era pues así, pues en 1937, por ejemplo, pues ha cambiado notablemente. Pero se ha convertido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, en la URSS. Más cerca de nosotros también se producen algunos cambios en Italia, concretamente las relaciones de la Santa Sede con Francia volvieron a la normalidad después de la Primera Gran Guerra, la Gran Guerra, y también pues los papas intentaron coordinar o dijéramos las políticas o las actividades de la Santa Sede y de la Iglesia en general con las de los estados, que eran en cierta medida un poco reacios a esa colaboración, precisamente haciéndoles firmar los pactos que se llaman los concordatos, los acuerdos. Especialmente relevancia tienen los pactos lateranenses, que pusieron fin a la cuestión romana, es decir, el Papa ya no se considera un prisionero en el Vaticano, aunque tampoco pues sale excesivamente, pero es verdad que el realismo de Benito Mussolini, jefe del gobierno italiano, y la buena voluntad del Papa Pío XI pusieron término a este viejo conflicto. Los pactos lateranenses, suscritos el 11 de febrero de 1929, dieron vida al Estado de la Ciudad del Vaticano, con lo cual el Papa tenía un mínimo soporte territorial que se consideraba indispensable para garantizar la independencia de la Santa Sede. Es decir, el Papa no era conveniente, y sobre todo la experiencia de los papas de Aviñón lo dejó clarísimo, no era muy conveniente que el Papa fuera súbdito de ningún otro rey, por las interferencias que podía suponer en ambos campos. Bueno, lo cierto es que los pactos incluían también un concordato que, como el concordato de 1933 con la Alemania de Hitler, llegaron más allá de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la Iglesia Católica estaba extendiéndose por el mundo, es decir, la expansión misionera es otro de los impulsos o de las novedades que trae el siglo XX. Especialmente en Asia y África se multiplicaron las conversiones y se dieron pasos decisivos para la consolidación de las nuevas cristiandades, es decir, lo que habían empezado siendo colonias de carácter económico, pues también son fuente de evangelización. Y así que el desarrollo del clero indígena, llamado a tener un papel en el futuro que tendría que ser estelar necesariamente y cada vez más considerable, junto con los misioneros que procedían de las viejas naciones de Europa,
pues se va acrecentando precisamente esa cristianización de estos continentes. Una fecha señalada fue el 28 de octubre de 1926, en la que Pío XI consagró solemnemente en la Basílica de San Pedro de Roma a 6 nuevos obispos de raza china. Eso era también una novedad, ¿no? Es decir, territorios que empiezan a tener una cierta autonomía y que hay un clero local que está empezando a tomar las riendas. Esto no siempre tiene mucho éxito, pero efectivamente, pues nombrar nada menos que 6 nuevos obispos chinos, pues era una situación que parecía esperanzadora. Lo que veremos después es que la aparición de Mao y la Revolución China pues frustró en gran medida la esperanza que suponía la catolicidad de China. ¿Qué utilizan los papas como instrumento, en este caso, para catequizar o para, dijéramos, canalizar lo que es el fervor del pueblo, ¿no? Bueno, pues concretamente en el periodo de entreguerras tiene un auge considerable lo que se llamó la acción católica, que todavía existe, aunque no es ni más que una sombra de lo que fue. Efectivamente, en esta época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues podemos colocar la edad de oro de la acción católica. La acción católica era un movimiento apostólico multiforme de apostolado seglar que ya existía anteriormente y que había sido impulsada por el Papa San Pío X. Ahora el Papa Pío XI concibe a la acción católica como, y cito literalmente, la participación de los laicos organizados en el apostolado jerárquico de la Iglesia para la instauración del reinado universal de Jesucristo. Esta es una idea que pasa a tener una enorme importancia, la idea de Cristo Rey del universo, pero se empieza a hablar mucho del reinado social de Cristo, es decir, del reinado no solamente espiritual, sino, digamos, material en la tierra de Jesucristo. Y en este sentido, pues ayuda bastante la institución de la fiesta de Cristo Rey, que en la encíclica Quas Primas de 1925 fue la expresión de este ideal del reinado social de Jesucristo, núcleo fundamental del magisterio de Pío XI. Como digo, se puede decir que el reinado social de Cristo era el objetivo de Pío XI, y a la luz de ese designio, de esa voluntad, pues se tiene que contemplar y adquieren su verdadero significado pues una serie de documentos de este Papa, por ejemplo la encíclica Divine Ilius Magistri del año 29 sobre la educación católica de la juventud, o la Casti Connubii sobre el matrimonio y la familia de 1930, o la 40 Anno, que como su nombre indica era una encíclica que conmemoraba los 40 años de la publicación de la Rerum Novarum y el inicio de lo que era la doctrina social de la Iglesia. Bueno, con esto pues tenemos un poco perfilado lo que va a ser el siglo XX. Es un siglo que tiene, como todos, pero en este caso pues grandes sufrimientos que se materializan precisamente en la existencia de una gran cantidad de mártires. Hasta cierto punto pues se puede decir que son es el momento cuando más mártires cristianos existen, mucho más que en los primeros siglos del cristianismo, en los que las persecuciones estaban dirigidas a personas muy concretas, como vimos en su momento, ¿no? Pues bien, el siglo XX se puede decir que es un siglo de mártires y de forma absoluta, pues probablemente el siglo de más mártires cristianos, no solamente católicos, porque por ejemplo en Rusia la implantación del comunismo produjo un sinfín de violencias antirreligiosas, pero en este caso afectaron sobre todo a la Iglesia ortodoxa. Sin embargo, no eran ni mucho menos las únicas situaciones de persecución que podemos encontrar, porque de hecho en el siglo XX, principios del siglo XX, existe una persecución sangrienta en algunos países hispanos, por ejemplo México y España, que a pesar de tener un arraigado catolicismo de carácter social, pues pasaron por épocas realmente muy turbias, muy oscuras, ¿no? Esta persecución alcanzó, como digo, a los países de población católica y llegó a unos extremos de una dureza que no se había visto nunca
a pesar del anticlericalismo del siglo XIX. La persecución de México y sobre todo la que se desencadena en España durante la Guerra Civil de 1936 al 39 tuvieron dimensiones inéditas en el mundo moderno. Son, ya digo, no tienen ningún parangón la extrema brutalidad y el rigor de la persecución que se desarrolla en estos países. Empezando por México, pues tenemos que decir que la Constitución mexicana de 1917, que coincide con la Revolución Rusa, pues asume el laicismo radical, de tal manera que se niega la personalidad jurídica a las iglesias, se subordina a fuertes controles del Estado, se prohíbe participar al clero en política, se privaba a las iglesias de su derecho a poseer bienes raíces, se desconocían derechos clásicos y básicos del clero y se impedía el culto público fuera de los templos. También se nacionalizan las iglesias y de tal manera que pasan a ser del Estado todas. Esto, lógicamente, supuso una reacción y en México se da lugar a la Guerra Cristera, que se desarrolla entre 1926 y 1929. La guerra se produjo durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos se resistieron a la aplicación de la legislación laicista radical, que en la práctica suponía pues, la desaparición de la Iglesia de la vida pública y también la prohibición del culto de una forma también impensable. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas con las guerras cristeras en un máximo de 250.000, que ya es gente, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y el ejército mexicano. Pero, independientemente de otros aspectos, lo que indudablemente producen este tipo de guerras de religión es la aparición de una gran cantidad de mártires. Y entre ellos pues hemos elegido uno que vale la pena mencionar, que es el beato Miguel Agustín Pro. Miguel Agustín Pro fue jesuita y vivió entre 1891 y 1927. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. Y este muchacho pues, fue cómico, músico y oficinista excelente, lo cual no le impidió evidentemente ayudar a los obreros de la mina a los que fue pues eso, ayudando con caridad cristiana. Era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le vino muy bien cuando se convirtió en jesuita, porque le ayudó normalmente en su ministerio sacerdotal, originaba empatía y acercaba al pueblo. Sin embargo, la revolución le obligó a ir a Estados Unidos y después siguió en Granada y en Bélgica el noviciado de los jesuitas. Por fin regresó como sacerdote a México en 1926 y justo allí es cuando le pilla la ley Calles, en julio de 1926. Bueno, siguiendo con la vida de este beato, hay que decir que sus jornadas se considera que fueron agotadoras. Muchas veces confesaba desde las 5 de la mañana hasta mediodía y luego de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, es decir, en jornadas muy intensas confesando a la gente. De hecho, se constatan sus biógrafos que varias veces hubo que pedirle que impedirle que siguiera confesando porque estaba prácticamente desmayado. En cualquiera de los casos, la creciente agresión contra la Iglesia hizo que al final los obispos se sintieran en la extrema necesidad de cerrar los templos, cosa que pues es un poco pensable, ¿no?, en una situación normal. Entonces el trabajo pastoral de Miguel, del presbítero Miguel, se hace más difícil, pues hay que hacerlo cada día todo en diversos lugares, ¿no? Es decir, que al no tener un lugar fijo como era la iglesia, pues había que dedicarse a los auxilios espirituales, a celebrar la misa, a asistir a escondidas a los moribundos, a realizar bautizos, matrimonios y pláticas a grupos, pero sin tener un lugar concreto donde recalar, lo cual hacía todo mucho más difícil. En cuanto a sus tareas personales, con frecuencia se considera que no había otra manera de llevar la comunión a tantos. Se calcula que daba la comunión a unas 300 personas diarias,
más que yendo en una bicicleta, que es lo que le sirvió para pues realizar los distintos desplazamientos. Y por eso escribe en su diario que esa bicicleta que le prestó uno de sus hermanos, dice de él que, por cierto, me debe un raspón en el brazo izquierdo y un chichón en la frente, ¿no? Es decir, que se lo toma con humor. Pero lo cierto es que esa actividad incesante y continua, aunque itinerante, pues no hace más que hacer el bien a mucha gente. Cuanto más sufrimiento físico o moral del prójimo, más fuerzas encuentra el neosacerdote para entregarse a la caridad. Y pues incluso visita prisiones y realiza, como digo, un montón de actividades. Sin embargo, su muerte se desencadena en el año 1927 por un desafortunado incidente, porque se produce un atentado contra Obregón y se utilizó un coche que pertenecía a la familia, a los Pro. Entonces se detuvo al padre Miguel y a sus hermanos, y tras unos días en la cárcel deciden fusilarlos. El padre dice que a él le ha tocado la lotería. Muere al grito de Viva Cristo Rey, y se constata que una multitud le acompañó al Panteón de los Dolores, es decir, que pues murió prácticamente en olor de santidad, lo cual facilitó también que fuera beatificado. Lo cierto es que a veces se discute si los cristianos deben defenderse cuando hay una agresión tan brutal como la que hubo en México, pero lo cierto y verdad es que aunque la jerarquía intente poner paz, que es lo que le corresponde, pues es perfectamente explicable que ante un abuso que supone además la pérdida de vidas humanas y tal, pues sea perfectamente lícito desarrollar una oposición, incluso una oposición armada. Lo que buscaban precisamente los cristeros queda claro en su himno: reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, ¿no? Es decir, ellos lo que buscan precisamente es mantener la catolicidad y el reinado de Cristo y de María en México. Pero la cosa no acaba aquí, porque si volvemos a Europa veremos que hay no solamente el laicismo, sino que hay una creciente amenaza, porque en Europa se crean dos totalitarismos ateos que vamos a ver enseguida. Por una parte el nacionalsocialismo y por otra parte el socialismo de clase, que van a arrasar prácticamente el suelo de lo que hoy día es la Unión Europea, ¿no? Hay dos documentos del Papa Pío XI que fijan con claridad la actitud de la Iglesia Católica frente a las grandes ideologías totalitarias del momento. Por una parte, con pocos días de diferencia, en abril de 1937, se dicta una encíclica contra el nacionalsocialismo alemán y su doctrina racista, y por otra parte, otro documento, la Divini Redentoris, que condena al marxismo ateo, que era la ideología oficial de la Rusia comunista. Condenas que no impidieron que efectivamente estos dos totalitarismos pues se extiendan por Europa y realicen una inmensa cosecha de mártires cristianos, no solamente católicos, ¿no? Los regímenes totalitarios que dominaron Europa en la mitad del siglo XX atentan contra la dignidad humana y, por supuesto, suprimen la libertad religiosa y cualquier cosa que no sean ellos mismos. Así que los campos de concentración y exterminio que dan lugar al monstruoso holocausto judío, pero no solo, porque también tan terribles son los campos de exterminio nazis como los campos de exterminio rusos, ¿no? O de la Unión Soviética. Y la verdad es que estos campos de concentración han hecho que aparecieran auténticos mártires, y muchos entre los católicos y los ortodoxos, pero incluso también entre los protestantes. Dentro de algunos santos que podríamos mencionar, y son más de los que parece, pues bastaría recordar las figuras del padre Maximiliano María Kolbe y de Edith Stein, y aún antes las referencias a los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España, ¿no? Es decir, donde también la ideología marxista, leninista y la España
anticatólica, pues toma las riendas y produce verdaderas masacres. Es verdad que fue un trienio 36 a 39 en España trágico, pero en cierta medida glorioso, porque pues estos mártires son fruto de una correcta catequización que se había dado en España. Es decir, no conocemos casos de gente que renunciara a su fe por salvar la vida. No hay crónicas sobre esto. Es decir, el comportamiento de los católicos durante la Guerra Civil fue realmente heroico y muchas veces fueron asesinados de formas terribles, como han puesto de manifiesto las actas de la beatificación correspondiente. Y en ese sentido, a pesar de la pérdida humana que supone la desaparición de todas estas personas, está claro que pues murieron dando gloria a Dios, y eso es efectivamente algo glorioso. Es indudable que dentro de la guerra civil pues no hay solamente componentes de carácter político, hay verdaderamente un odio a la religión católica, como queda manifiesto de aquí, ¿no? Los milicianos pues toman al asalto las iglesias, profanan imágenes, toman a chacota los elementos sagrados, etc., ¿no? 7.000 sacerdotes españoles fueron sacrificados por odio a la religión, es decir, por el hecho de ser sacerdotes, y esto forma una página imborrable en la historia cristiana que no puede desvirtuarse por consideraciones partidistas de orden político. Es decir, había una guerra de carácter político, pero sobre todo, desde el punto de vista social, lo que había era la lucha por la supervivencia de unos católicos que no querían dejarse avasallar, no avasallar, sino suprimir y eliminar por la otra mitad de España, ¿no? Bueno, concretando más todavía, tenemos que decir que al final de la persecución el número de mártires ascendía casi a unos 10.000, porque por odio a la religión murieron 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos y seminaristas, 2.365 religiosos, 283 religiosas y varios miles de seglares, sobre todo de Acción Católica y de otras asociaciones apostólicas, cuyo número total no es posible precisar. Es decir, eso fue algo verdaderamente heroico y habla muy bien de pues las bases, como digo, de formación que existía en España justo antes de la Guerra Civil. ¿Y qué pasa en el totalitarismo originario, ¿no? Es decir, si España sufre una guerra que está teledirigida en cierta medida por Rusia, ¿qué pasa en la Unión Soviética, ¿no? Pues hay que decir que en el este de Europa también hay un enorme ejército de santos mártires, que en este caso son especialmente ortodoxos, pero también no solamente rusos, sino ucranianos, bielorrusios y de vastos territorios más allá de los Urales. También ha habido mártires católicos en la misma... Bueno, también no. Ha habido mártires católicos en la misma Rusia, en Bielorrusia, en Lituania, en los países bálticos, en los Balcanes, en Ucrania, en Rumanía, en Bulgaria, en Albania y en los países de la ex Yugoslavia. Es decir, esta persecución brutal de los cristianos realmente tiene dimensiones apocalípticas en el siglo XX. Hay una gran multitud de santos, de nuevos santos que mueren por Cristo y que, como se dice en el Apocalipsis, siguen al Cordero, ¿no? Han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Completaron con su martirio el testimonio redentor de Cristo, como dice Colosenses 1:24, y al mismo tiempo son la base de un mundo nuevo, de una Europa, de una civilización que necesariamente tiene que florecer tiempo después. Un ejemplo de estos mártires, otro ejemplo, es el holandés, periodista y sacerdote carmelita Titus Brandsma, que es defensor de los judíos perseguidos y fue apresado, así que el 16 de mayo de 1942 fue llevado a Dachau, cerca de Múnich. Así es como lo he oído yo siempre pronunciar. Y en este campo de concentración vivían unos 110.000 prisioneros, de los cuales 80.000 encontraron la muerte, es decir, fue una verdadera masacre. Evidentemente no todos por motivos religiosos, pero también murieron por motivos religiosos algunos. Allí, en el campo de Dachau, Titus Brandsma
llegó a conocer toda la brutalidad del régimen nazi que se desarrolló contra él, ¿no? Puñetazos, azotes con tablas y palos, patadas, todo tipo de torturas. Y concretamente, especialmente allí, en estos campos de concentración, los sacerdotes eran considerados como hombres de segunda clase. En las 3 barracas que formaban el bloque donde vivía Titus, había aproximadamente 1.600 eclesiásticos, lo cual quiere decir que, aunque no fueran millones, pero sí que hubo miles de cristianos que estuvieron dando su testimonio. En total se calcula que Hitler llevó a la muerte a unos 4.000 sacerdotes católicos, y él, Titus Brandsma, muere el 26 de julio de 1942. Este es un santo, indudablemente, poco conocido en Occidente. Es mucho más conocido, sin embargo, una persona que vive contemporáneamente a él, que es concretamente San Maximiliano María Kolbe, cuya vida se desarrolla entre 1894 y 1941. Se le conoce por el hecho heroico de cambiar su vida por la de un prisionero que iba a morir en el campo de concentración, y pues como este era padre, pues Kolbe se cambia por él. Esto es lo que le hace famoso y lo que todo el mundo sabe. Sin embargo, poca gente sabe que de la vida anterior de San Maximiliano María Kolbe, que es la que le da fuerza para poder hacer esto, ¿no? Concretamente, él era fundador de la Milicia de la Inmaculada y tiene unas ideas claras al respecto para Europa, ¿no? Es decir, intenta crear cristianos que sean coherentes con su pensamiento y intenta extender la Milicia de la Inmaculada lo más posible. Su importante enseñanza sobre Santa María Madre nos conforta en nuestro peregrinar mientras que peleamos la buena batalla y corremos la carrera, es decir, que durante el tiempo del cual llevamos la cruz. Como dice Kolbe, tenemos que ganar el mundo entero y cada alma ahora y en el futuro hasta el final de los tiempos, para la Inmaculada y a través de ella para el corazón eucarístico de Jesús. Es decir, es también algo muy llamativo como los movimientos que surgen en el siglo XX pues defienden por una parte la Inmaculada Concepción de la Virgen y se le tiene una enorme devoción a la Inmaculada, y por otra parte el corazón eucarístico de Jesús, en coherencia con la figura que se potencia cada vez más del corazón de Jesús por las apariciones correspondientes que podríamos mencionar. Otra santa que merece ser citada, como tantos otros que nos dejamos en el tintero, es Santa Faustina Kowalska, que murió en 1938, habiendo nacido en 1905, por tanto vivió 33 años. Es una monja polaca de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, y se cuenta que, cuenta ella en su diario y en otras crónicas, que nuestro Señor se le apareció y le reveló su divina misericordia para el mundo. Y precisamente esa va a ser la misión que Jesús le da a Santa Faustina. Tiene que extender la idea de que Él es sobre todo misericordioso. Y por eso, pues en una aparición, Jesús le dice: pinta una imagen de acuerdo a lo que estás viendo y pon un texto que diga: fírmalo con Jesús, en vos confío. Y añade Jesús: deseo que esta imagen sea venerada en tu capilla y en todo el mundo. Y efectivamente, lo característico de esta imagen es la aparición de Jesús, tal como ella lo vio, que sale de la oscuridad, se abre ligeramente la túnica a la altura del pecho, y de él, de donde está su corazón, salen 2 rayos, un rayo rojo y un rayo blanco. Según dice la explicación que le da Jesús a Santa Faustina, los 2 rayos denotan agua y sangre. Estos 2 rayos salieron de las profundidades de mi tierna misericordia cuando mi corazón agonizado fue abierto por la lanza en la cruz. Así le dice Jesús: hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona. Esto es lo que tiene la misión que tiene que tener Santa Faustina: extender a través de esa imagen la idea de que antes de que, como el propio Jesús le dice, antes de que venga como juez supremo,
quiero presentarme como la Divina Misericordia, ¿no? Es decir, como la última oportunidad antes de la segunda venida, intentando que pues la gente se convierta y cambie. El cuadro de la Divina Misericordia, que ha sido recientemente restaurado y reencontrado, porque se pensaba que se había perdido y había sido sustituido por otro que está ahora mismo en Lituania, pues bueno, este original, que es el que estamos viendo ahora, pues se ajusta perfectamente, o más perfectamente parece, a lo que Santa Faustina Kowalska vio, aunque se cuenta que lloró amargamente cuando vio lo que había hecho el pintor, porque claro, el pintor no puede transcribir la visión de la santa en pincel sin haber visto nada. Así que, aunque ella estaba descontenta con el resultado, Jesús le dijo: en este cuadro mis ojos tienen la posición que tuvieron en la cruz. O sea que en cierta medida tiene una cierta aprobación del cielo en cuanto a su corporeidad, ¿no? Pues bien, San Juan Pablo II, en la homilía de canonización de Santa Faustina, dijo: Cristo derrama esta misericordia sobre la humanidad mediante el envío del Espíritu, que en la Trinidad es la persona amor. ¿Y acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón? Bueno, pues eso es lo que quiere, ese es el mensaje que a través de Santa Faustina Kowalska Jesús quiere transmitir a la humanidad, ¿no? Es decir, que no hay que olvidarse que además de ser justo, es misericordioso. Bueno, avanzamos un poco más y nos pasamos ya a la historia o al momento de San Pío X, que reina desde 1939 a 1958. Perdón, he dicho 10, pero es Pío XII, claramente. Pío XII dio un paso trascendental en la universalización de la Iglesia en 1946, cuando realizó su primera promoción cardenalicia. Quizá podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la Iglesia Católica se convierte en una institución con representación multiinternacional, podemos decir, porque dijéramos, la dirección de la Iglesia Católica estaba encomendada durante siglos en Roma y lógicamente también a italianos. Sin embargo, después de terminada la guerra, pues Pío XII aprovecha que hay 32 vacantes en el Colegio Cardenalicio, que entonces tenía unos 70 miembros, y lo que hace es nombrar muchos de nuevos cardenales que no eran italianos, ¿no? Concretamente creó 4 cardenales italianos y 28 de otras nacionalidades, con lo cual se ponía término a un periodo de siglos en los que el predominio absoluto era de italianos. Por eso era fácil que el Papa fuera siempre italiano. Durante 500 años esto se produjo reiteradamente, ¿no? Y lo cierto es que la Iglesia así reafirmaba en sus más altas instancias la nota de catolicidad. También es posible, mejor dicho, también hay que decir que hasta que los medios de comunicación no se desarrollan como tenían que desarrollarse, no era fácil que alguien pudiera estar en Roma y a su vez en otra diócesis. Entonces, la internacionalización de la curia pues se hace posible cuando los medios de comunicación también lo facilitan. En cuanto a las encíclicas de Pío XII, hay que decir que Pío XII tiene también un aspecto que también es novedoso, que son sus alocuciones radiofónicas. Es decir, el desarrollo de la radio y la extensión de la misma permite que la voz del Papa llegue a muchos lugares del mundo. Y su infatigable magisterio, tratando en estas locuciones múltiples aspectos de la vida moral y cristiana, pues hacen una inmensa labor de catequización. Entre sus encíclicas se puede citar la Mystici Corporis sobre la Iglesia, Mediator Dei sobre la liturgia, Divino Afflante Spiritu sobre la revelación de la Sagrada Escritura, y también pues tuvo una particular importancia la encíclica Humani Generis de 1950 contra las inquietantes reviviscencias neomodernistas. Hemos dicho que a mediados del siglo XX se produce un rebrote del modernismo. Pues efectivamente esto ocurre ya en la época de Pío XII, que intenta atajar el problema. Sin embargo, el personaje que sustituye a
a Pío XII, es un papa radicalmente distinto. Después del pastor angélico, un hombre pues de familia noble y aristocrática, que tenía pues una figura pues muy fina, muy delicada, que era prácticamente un ángel, pues le sucede un hombre con una corporeidad completamente distinta, que es el Papa Juan XXIII. Su pontificado, a pesar de la brevedad, tuvo, como sabemos, una enorme importancia, porque a los 3 meses de su elección, en la fiesta de la conversión de San Pablo de 1959, el Papa reveló su intención, que fue una verdadera bomba, de celebrar un concilio ecuménico, nada menos. Cuando se pensaba que los concilios eran pues de otras épocas, pues casi en la segunda, ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, pues un papa se atreve a iniciar un concilio. En mayo del 61 se publica la encíclica Mater et Magistra, y el 25 de diciembre de 1961 la bula Humane Salutis, por la que se convoca oficialmente el Concilio Vaticano II. He ahí la importancia histórica de Juan XXIII, pero sobre el Concilio Vaticano II hablaremos ya en la próxima sesión, donde además de eso hablaremos de los movimientos de laicos de San José María, las nuevas realidades de laicos sobre todo, que marcan el final del siglo XX y el principio del siglo XXI, y haremos referencia, sin poder tomar decisiones de valoración todavía, porque estamos muy próximos, a los 2 papas anteriores al actual, que son Juan Pablo II y Benedicto XVI. De ellos diremos algo, sobre todo de Juan Pablo II, pero eso será ya, como digo, en la última de las sesiones, a la que me remito para terminar el curso.